Nos va a presentar el doctor Hugo Delgado Granados. Él destaca el liderazgo en actividades científicas como presidente fundador de la Asociación Latinoamericana de Volcanología y vicepresidente de la International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth Interior, editor asociado de revistas internacionales como el Bulletin of Volcanology and Geoscience Data Journal. Como organizador, destaca la labor como líder de proyectos, cursos, talleres nacionales e internacionales, formando consorcios nacionales e internacionales con colegas de Norteamérica, Europa, del Centro y Sudamérica. La fundación de laboratorios como el Laboratorio Universitario de Petrología y Desarrollo de Infraestructura, como las redes instrumentales de monitoreo en los volcanes Popocatépetl y Fuego de Colima, son parte esencial del quehacer innovador con impacto científico y social. Asimismo, destaca la actuación como asesor y capacitador en cursos sobre evaluación de peligros geológicos del Centro y Sudamérica, así como entidades gubernamentales en México. Estudió su licenciatura en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó sus estudios de maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Tohoku del Japón. Desde 1991 es investigador del Departamento de Sismología y Vulcanología del Instituto de Geofísica, donde además imparte clases en posgrados en Ciencias de la Tierra. Desde 1985 es corresponsal mexicano del Servicio Mundial del Monitoreo de Glaciares de la Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas de la UNESCO y es miembro de la Sociedad Geológica Mexicana, la Unión Geofísica Mexicana, la Sociedad Geológica de América, la Unión Geofísica de América y de la Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra. Actualmente es el director del Instituto de Geofísica de la UNAM. Entonces, vamos a escucharlo con su ponencia, que es Peligros y riesgos geológicos, necesidades y mitos. Un fuerte aplauso. Bien, muchas gracias y buenas tardes a todos, todas. Para conversar el día de hoy con ustedes, escogí el tema de los peligros y riesgos geológicos, fundamentalmente porque es un tema, además de importante e interesante, está sucediendo algo que es muy curioso. De repente en los diferentes gobiernos, en todos los niveles, federal, estatal, municipal, se han dado cuenta que hace falta eso y por ello han surgido una cantidad muy importante de especialistas, pero como que se ha puesto de moda el tema de la evaluación de riesgos, pero lo lamentable es que muy poca gente verdaderamente se ha metido a fondo a entender el proceso de evaluación de riesgos que parte de comenzar por una evaluación de la peligrosidad. Ahí está. Entonces, yo quisiera platicar con ustedes el día de hoy acerca de varios aspectos que tienen que ver con uno de los elementos más importantes para la evaluación de los peligros geológicos en general y que es precisamente la elaboración de mapas de peligro. Es importante partir de una reflexión acerca de la evaluación de los peligros geológicos, ya que mediante los mapas de peligro geológico podemos tener en su uso una de las mayores aplicabilidades, que es el de la evaluación de los riesgos, y no podemos entender la evaluación de los riesgos si no entendemos bien los fenómenos naturales que provocan una serie de problemas. Entonces hay que caracterizar primero que nada los peligros naturales, definir
qué quiere decir, qué queremos decir con un peligro y hacer una serie de reflexiones sobre la evaluación. Me adelanto rápidamente a dar una definición en la cual voy a abundar un poco más adelante, que es: el peligro natural no es otra cosa más que la probabilidad de que un fenómeno o proceso natural destructivo ocurra en un área determinada en un tiempo dado. Entonces, cuando hablamos de los peligros geológicos, los tenemos que separar de los peligros climáticos. Y los peligros geológicos podemos hablar de ellos en términos de sismos, volcanes, tsunamis y movimientos de masa. Cuando hablamos de sismos, bueno, a lo largo del día de ayer y de hoy se ha hablado de los terremotos, de deslizamientos de placas que son los que provocan al final de cuentas los sismos, la producción de volcanes, la erupción de ellos, sus efectos, tales como la producción de tsunamis. En un momento dado, los derrumbes, los deslizamientos, la caída de rocas son fenómenos geológicos que ocurren y en realidad, como se ha comentado en varias ocasiones, los desastres naturales no existen, los fenómenos naturales sí, los desastres ocurren cuando nos exponemos y descuidamos y un área de conocimiento que es fundamental, que tiene que ver con el reconocimiento del medio que nos rodea. Hasta ahorita hemos visto una serie de fenómenos y tal vez la duda que ustedes tienen es, bueno, ya vimos sismos, ya vimos volcanes, deslizamientos, caída de rocas, pero ¿por qué hablamos de peligros y por qué no hablamos de los fenómenos naturales? Conocer los fenómenos naturales es reconocer cómo actúan, cómo se originan, cómo interactúan, cómo se distribuyen sus productos en el caso de los volcanes, cómo se mueven las placas y qué es lo que origina los sismos, cómo se originan, pero esa es una fenomenología. Sin embargo, cuando les llamamos peligros, entonces vamos a la definición que me adelanté hace un momento y que tiene que ver con una evaluación de probabilidades de ocurrencia. Entonces ahí sí hay una gran diferencia. Pero fíjense que pasa una cosa muy interesante. Cuando hablamos de la evaluación de peligros, cuando hablamos de evaluación de riesgos, decía yo que hay mucha confusión, pero la confusión está en todos los niveles y en todos los ámbitos. Si ustedes revisan la Ley Federal de Protección Civil, ahí empiezan los problemas. Ahí ustedes pueden ver que el peligro es la probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador. Los políticos, por alguna razón, no les gusta hablar de los fenómenos naturales y entonces buscan nombres que les parecen más raros y que creen confusión que a la larga les puede ser de alguna utilidad. Si un agente perturbador es un sismo, un agente perturbador es un volcán que tiene una probabilidad de hacer erupción, etcétera. Pero el agente perturbador es algo verdaderamente perturbante para mí, porque en realidad causa demasiada confusión. Y ahí es donde está verdaderamente la raíz de todos los problemas. México, para poder salir adelante, requiere de poder llevar a cabo un proceso ordenado de planificación, por ejemplo, urbana, de planificación, de donde se pueden llevar a cabo o no determinado tipo de actividades, se puede construir determinado tipo de infraestructura. Y entonces, los gobiernos actuales, todos tratan de hacer una evaluación de riesgos. Lo interesante es que no evalúan los fenómenos naturales. Pero si la ley misma no es clara en los conceptos, pues entonces no hay claridad de cuál es el producto que vamos a tener en una evaluación de riesgos, en una evaluación de peligros. Entonces ahí es importante darnos cuenta que todas estas definiciones que se encuentran en la ley,
pues tienen muchos recovecos que causan una serie de confusiones y que debemos de procurar evitar. Los peligros naturales, los peligros geológicos en particular, los podemos definir como, y sobre todo la evaluación de ellos mismos, en términos de evaluar la probabilidad de cualquiera de estas situaciones. Por un lado, podemos evaluar la probabilidad de ocurrencia de cierto proceso geológico en un área y que tenga cierta magnitud. Podemos evaluar la probabilidad de su distribución espacial, pero también la distribución de sus productos. Podemos evaluar la probabilidad del alcance máximo de esos productos y la influencia máxima en términos del proceso físico que los gobierna, o podemos evaluar la probabilidad de ocurrencia de cierto proceso en un intervalo de tiempo. Eso es lo que verdaderamente podemos hacer para poder entonces sí abordar la evaluación del riesgo que tome en cuenta el peligro, la exposición y la vulnerabilidad. Entonces, yo lamentablemente a lo largo del tiempo he visto que muchas veces se hacen evaluaciones de riesgo, pero no se parte de la base fundamental que es la evaluación del peligro. Es como si me dicen que va a caer una piedra y me echo a correr, pero lo que debería de hacer es primero voltear si la piedra viene hacia mí, para poder saber para dónde moverme. Y esa es, digamos, la lógica de la evaluación del peligro. Si nosotros no evaluamos el peligro, es decir, cómo se comportan los fenómenos naturales y su probabilidad en términos de todo lo que he mencionado, pues es muy difícil hacer una planificación urbana o hacer cualquier tipo de actividad humana, sobre todo de desarrollo. Entonces es fundamental llevar a cabo esta evaluación de los peligros geológicos en general para poder abordar y hacer una verdadera evaluación de los riesgos geológicos. Y bueno, la evaluación de riesgos, decía yo, es una actividad que está actualmente en boga. Y uno de los elementos más importantes que tenemos para hacer este tipo de evaluaciones es a través de mapas. Los mapas nos ayudan mucho en esta planificación. Entonces, ¿para qué queremos un mapa de peligros? Pues básicamente para poder saber cuál es nuestro entorno y cuál es la probabilidad de ocurrencia de esos fenómenos naturales que ocurren alrededor de nosotros. Y cuando vemos los fenómenos naturales, hay muchas formas en las que nosotros podemos hacer la evaluación dependiendo de qué es lo que queremos obtener. Es como un surtido rico de galletas en la que hay de todos sabores y de todos los tamaños y formas. Entonces, un mapa de peligros es al final de cuentas un traje a la medida. Un traje a la medida en el que tenemos que hacer el estudio, y después de tener el estudio completo de la fenomenología que queremos evaluar, necesitamos entonces sí construir un mapa que es básicamente un traje a la medida de cada uno de los fenómenos que queremos evaluar. Una de las cuestiones más interesantes es que sobre todo en el medio académico nos da por hacer también mapas. Todo el mundo, repito, le gusta hacer mapas, hacer evaluaciones de peligrosidad y riesgo. Sin embargo, hay una serie de principios que son básicos en la evaluación de la peligrosidad. Uno es que los mapas de peligro deben de basarse en estudios científicos, es decir, necesitamos conocer bien la fenomenología, en la forma en la que se comportan y cómo se han comportado a lo largo del tiempo, cuál ha sido su distribución, y con base en esa información obtener todos los datos físicos posibles que nos permitan modelar el fenómeno. Luego, también es importante darnos cuenta que aun cuando el proceso de construcción de los mapas de peligro, de la evaluación de los peligros, si bien es una metodología científica con base en datos firmes, sólidos, al final de cuentas, este tipo de evaluaciones de peligrosidad no son un producto para científicos. Son instrumentos fundamentalmente diseñados para ser usados por no especialistas, y ese es uno de los retos que tenemos en la academia, poder estudiar los fenómenos naturales
de manera que la información no nos sirva a nosotros ya las conocemos, las podamos entender, pero la cuestión es reflejarlo de una manera sencilla, que le sirva a la autoridad, que le sirva a la gente, que le sirva a los medios para saber educar a la gente, para poder hacer que la gente entienda que su medio tiene una serie de probabilidades de que ocurran una serie de cosas. Así, por ejemplo, si nosotros sabemos que por una barranca pueden bajar torrentes y sabemos su probabilidad y hasta dónde pueden alcanzar sus niveles, pues si le podemos platicar a la gente esas probabilidades en un lenguaje sencillo, los podemos ayudar. Y por ello, entonces, los mapas deben ser sencillos y deben estar en un lenguaje accesible. Hay toda una metodología para seguir, empezando por la decisión de construir el mapa de peligros, recopilando la información, yendo al campo a obtener los datos que requerimos, procesar esos datos, procesar la identificación de parámetros que nos van a servir una vez que sabemos que tenemos toda esa información, saber cuáles son los niveles de magnitud de los fenómenos y establecer los escenarios que nos permitan llevar a cabo una modelación. Y en función de todo ello, si no tenemos suficiente información o suficientes modelos, llevar a cabo la investigación para construir los modelos y las herramientas de simulación, con el fin de, una vez teniendo todo este procesamiento, calibrando los simuladores, obtener una serie de resultados, diseñar y publicar toda esta información de diferentes formas y haciéndolo accesible al público. Como les mostraba hace un rato con una serie de caricaturas, hay muchas formas en las que podemos hacer ese traje a la medida. Y todo va a depender de qué es lo que queremos hacer. Hay niveles de análisis, hay mapas que van a depender del tipo de construcción, el enfoque que le vamos a dar al mapa o bien de acuerdo al uso. Cuando hablamos de niveles de análisis, estamos hablando de niveles regionales, nacionales, estatales, municipales o incluso locales. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, podemos hacer una evaluación de cierto tipo de peligro para toda una región centroamericana y el sur de México, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo qué tipo de evaluaciones podemos hacer de ese tipo? Hay volcanes en Centroamérica que sabemos que han hecho erupción muy fuerte y que han influenciado las culturas a lo largo del tiempo. Sabemos que uno de los volcanes nicaragüenses es el posible responsable de las migraciones mayas que hicieron que abandonaran Chichén Itzá y se movieran hacia el sur. Entonces, si nosotros queremos saber qué es lo que sucede con una gran erupción de esos grandes volcanes en una región, necesitamos hacer un análisis de tipo regional. Pero también lo podemos hacer a nivel nacional, podemos hacerlo a nivel estatal, pero también lo podemos hacer a nivel municipal, a nivel local. Todo depende cuál es la escala en la que queremos trabajar y eso es lo que va a definir la escala de los datos que necesitamos compilar y la información que necesitamos obtener. Decíamos también que hay mapas también que los podemos clasificar de acuerdo al tipo de construcción. Puede ser empírico, muchas veces no hay tiempo para recopilar información, entonces podemos hacer un reflejo de la información poca que tengamos. Hay mapas que se construyen en función de la información geológica existente. O bien podemos hacer mapas de tipo determinístico en el que podemos hacer, recrear por ejemplo en este caso una erupción que ocurre en determinado tiempo, sabemos cuáles son sus parámetros, sabemos cómo se comportó en determinado tiempo, porque podemos reconstruir la erupción, pero luego decimos, bueno, ¿qué pasaría si, conociendo los parámetros de esta erupción, qué pasaría si ocurre hoy en día? Hoy en día que tenemos datos de viento, que conocemos los patrones de viento y todos esos parámetros físicos que recuperamos a través de la investigación científica, ¿qué tal si los aplicamos y decimos, bueno, qué tal si es una erupción chiquita, una un poquito más grande, una
intermedia y qué tal si fuera una erupción de gran tamaño. Entonces, esos son mapas de carácter determinístico. Y probabilístico, es decir, podemos hacer muchísimos escenarios y ver cuáles son los niveles de probabilidad de alcance de los diferentes productos. Este es el caso de un volcán en el que se tienen una serie de flujos piroclásticos, una serie de procesos que ocurren y unimos todos los diferentes niveles de probabilidad y podemos saber cuáles son. Si nosotros sabemos cuáles son las áreas de menor probabilidad en la que ocurre un fenómeno y queremos construir una infraestructura, por ejemplo, infraestructura de alta prioridad como es un hospital, pues la construimos donde sabemos que la probabilidad es más baja. O si queremos construir escuelas, la vamos a construir donde esté la menor probabilidad de distribución de determinado tipo de fenómenos que sabemos que ocurren en un lugar, que han ocurrido en el pasado y que hay cierta probabilidad de que vuelvan a ocurrir. El enfoque puede ser en función de dos aspectos, que uno puede ser la fuente, el otro puede ser el objeto. De acuerdo a la fuente, digamos, lo más claro es, por ejemplo, un volcán, y el volcán no se mueve, sabemos que ocurren las erupciones a través de un cráter, entonces es relativamente sencillo, es decir, estudiamos al volcán y reproducimos las erupciones de acuerdo a lo que nosotros querramos en términos de fenómenos como la dispersión de cenizas, etcétera, pero en ocasiones lo que nos interesa no es la fuente, lo que nos interesa es saber, por ejemplo, de una ciudad, cómo se está distribuyendo toda una serie de fenómenos, porque lo que nos interesa es la planificación de la ciudad. Aquí en este caso es una serie de mapas de la delegación Gustavo Amadero, en la que lo que hicimos fue reconocer la tasa de hundimiento en la región y vimos cuáles eran las zonas de mayor probabilidad de hundimiento, porque la delegación lo que quería era saber si retiraba a los estudiantes de escuelas que estaban completamente deformadas por el hundimiento, pero para cerrar una escuela necesitan saber a dónde la van a mover. Entonces no la van a mover a un lugar donde ya saben de antemano que también hay una alta probabilidad de hundimiento. Entonces ahí lo que importaba era el objeto, no tanto la fuente. Entonces hay una forma de enfocar el problema que es diferente, por eso hablamos de que cada mapa de peligros es un traje a la medida. Pero también lo podemos tener de acuerdo a su uso, los llamamos estáticos y dinámicos. Un estático es como esta infografía que permite ver la distribución probable de diferentes fenómenos, en este caso volcánicos, y son muy útiles para fines educativos. Permiten también hacer cierto tipo de planeación, pero fundamentalmente son informativos, que la gente sepa cómo se comporta un elemento que está trasponiendo la puerta de su hogar. Saben que hay un volcán y sabemos cómo se comporta y es importante saber cómo funciona esto. Pero el mapa dinámico es un mapa que en realidad es un sistema de información geográfico, en el que podemos colocar en diferentes capas la información de diferentes fenómenos, los podemos sumar, los podemos restar, podemos ver qué tipo de infraestructura está ahí y la podemos manejar, pero adicionalmente nos permite tomar en cuenta un aspecto que es también muy importante, y es que la naturaleza es dinámica. En un momento dado la naturaleza se comporta de determinada manera y eso es lo que nosotros estudiamos a través de la historia geológica de un fenómeno en un lugar determinado. Pero pueden cambiar las condiciones y, por ejemplo, un flujo de lava, si se da en una barranca, va a rellenarla, pero entonces la escorrentía va a cambiar el área por donde fluiría el siguiente flujo de lava. Entonces, las cosas son dinámicas y por eso hay que tomar en cuenta esto. Pero también la mano del hombre es parte de esa dinámica. Esta es una historia que es muy, muy curiosa, un poquito jocosa, pero al mismo tiempo trágico. Aquí tenemos a Edgar, que fue candidato de esta población, cerca del volcán Popocatépetl.
por acá bajan los flujos de escombros que bajan del volcán Popocatépetl y se venían por una barranca que se metía por acá. Pero Edgar les prometió que con su voto aquí construirían una unidad deportiva y ganó las elecciones y les construyó la unidad deportiva. Entonces todo lo aplanó y lo rellenó. ¿Qué es lo que sucedió? Que el agua ya no bajaba por acá. Entonces el agua entonces se metía a la ciudad, se metió al pueblo y su campo deportivo, en realidad, pues aquí la portería ya estaba a la mitad. Entonces, como que nosotros mismos provocamos esto y se requiere esta información para que se eviten este tipo de situaciones. En este caso pudimos corroborar que los flujos de escombros entraban incluso hasta la plaza central del pueblo. Entonces, es muy importante darnos cuenta que esto que llamamos la evaluación de peligros se traduce de inmediato en una evaluación del riesgo. Si nosotros podemos tener esas herramientas a la mano, podemos ayudar muchísimo en la planeación. Y como ustedes pueden ver, no solamente es para planeación a nivel nacional, a nivel estatal, municipal, es a nivel local. O sea, tan fácil como era respetar el cauce y de esa manera proteger, a la población. Hay una serie de atributos que deben de tener los mapas, uno que deben ser congruentes. Congruentes quiere decir que nosotros vamos a producir una evaluación de la peligrosidad y traducirla en un mapa de acuerdo a una definición que sea la que va a regir la construcción del mapa. Como vimos al inicio, si nosotros seguimos las definiciones de la Ley General de Protección Civil Federal, pues entonces no tendríamos que… realmente hay tanta confusión que no podríamos saber qué vamos a producir. Por eso es que hay que ser congruentes y desde el principio de la evaluación tener establecido qué es lo que nosotros queremos evaluar y cómo lo vamos a evaluar, y eso nos da objetividad. Decía yo, los mapas de peligro no son productos de científicos para científicos, son para que sean utilizados por la autoridad, por la población. Son mapas que deben ser reproducibles, es decir, con la misma información, con la misma metodología, cualquier persona debe de obtener exactamente el mismo resultado. Esto de la sencillez, por ejemplo, este mapa es bien interesante porque se ven nada más como 3 aparentes círculos. Es el volcán Popocatépetl y es el mapa de peligros por productos balísticos, es decir, el volcán expulsa una serie de bombas y salen a determinada distancia. La adquisición de la información, cálculo de energía cinética, alcance máximo de acuerdo al tamaño, peso, densidad de la partícula, de acuerdo a la composición química, todo ello es una serie de ejercicios que se tienen que hacer, pero al final de cuentas se simplifican de una manera que sea congruente y fácil de usar. Aparentemente estas son 3 círculos, pero esos círculos están basados en ciertos niveles de magnitud en términos de la explosividad y la energía de las diferentes explosiones. Deben ser sólidos en términos de que toda esta cartografía está basada en datos científicos recopilados. Son relevantes porque en realidad tienen una utilidad muy grande y deben de ser hasta cierto punto duraderos, sobre todo cuando son mapas de carácter estático. Aquí les voy a presentar unos ejemplos de evaluaciones de peligrosidad que se han realizado, no solamente para volcanes. Este es un mapa local para caída de rocas en la Sierra de Guadalupe. La Sierra de Guadalupe es esta es la cabecita que todos conocen de la Ciudad de México, es esta entradita, la Basílica de Guadalupe anda por acá. Acá este es el reclusorio norte, este es el Cerro del Chiquihuite, y ahí una de las cosas que sucedió con el paso del tiempo es que algunos políticos empezaron a ceder terrenos a la gente y la gente empezó a invadir las zonas altas de esa Sierra de Guadalupe con una creciente exposición al peligro, es decir,
creciente exposición a los fenómenos por caída de rocas y crearon una necesidad de protección. Aquí uno de los aspectos por los cuales nos pidieron apoyar al gobierno de la ciudad y en particular al gobierno de la delegación Gustavo Amadero es porque cuando tuvieron estos terrenos, aquí se asentaron pues los habitantes, pero les pareció que la mejor idea era construir para los niños las escuelas donde tuvieran la mejor vista, que eran allá arriba. Entonces construyeron un kinder, una primaria y una secundaria, esta es otra vista aérea, pero al pie de los cantiles. Entonces, lo interesante es que en esta zona pues las rocas se mueven y caen o sea, estas rocas, lo interesante es que la población las conocía, de alguna forma indirectamente sabían que la caída de rocas existe y nada más era una cuestión de tiempo y saber que estos bloques de incluso más de 1000 toneladas podían estar cayendo desde arriba, desde el cantil, hacia la zona no solamente de casas, sino también hacia la zona donde estaban las escuelas. Pues hicimos una recopilación de información, hicimos un inventario de las rocas, cuáles eran las más inestables, cuáles eran los factores que marcaban la inestabilidad de los bloques. Hicimos un inventario de las rocas que también estaban por ahí en medio de la colonia e hicimos una serie de simulaciones de trayectorias, hicimos también una serie de cálculos viendo hasta dónde podían alcanzar las rocas. Las rocas tienen una serie de saltos, de brincos, y disminuyen hasta cierto punto su velocidad antes de volver a incrementar la velocidad sobre la pendiente, y nos dimos cuenta dónde era la distancia donde estas rocas podían tener la velocidad más baja de movimiento. Se construyeron los mapas con estas trayectorias, donde era más frecuente de acuerdo a los tamaños y a los pesos, y todos esos valores de probabilidad los reunimos para hacer un mapa de riesgos y localizamos las zonas donde con mayor probabilidad íbamos a tener el alcance de las rocas. Y el siguiente paso fue programar obras de acuerdo a cada una de los fenómenos que estaban ocurriendo en el cantil, y este es uno de los trabajos más bonitos en los que me ha tocado participar, porque nos hicieron caso desde el principio hasta el final, hasta la obra, y construyeron una serie de obras que con el tiempo vimos la efectividad. Aquí hay un bloque de más o menos 1,5 metros de diámetro que impactó uno de estos muros. En alguna ocasión el delegado nos pidió de favor que fuéramos a inspeccionar cómo estaban funcionando las obras y que si se necesitaba hacer más trabajo, y estábamos por aquí y estábamos viendo que rocas de diferentes tamaños habían impactado al muro, y le preguntamos a una persona que iba pasando del otro lado y le dijimos: oiga, usted es de por aquí, ¿verdad? Nos dijo sí. Dijimos: ¿usted qué piensa de esta obra que se hizo de protección? Y la respuesta del señor fue muy interesante. Nos dijo: pues dice, es como todas las obras que hace el gobierno, se gastan el dinero, se roban el dinero y no sirven para nada. Dice, ya ni caen las rocas. Y esa es una de las cuestiones más interesantes del proceso de evaluación de peligrosidad, de evaluación de riesgos y sobre todo de prevención. Es una de las tareas más ingratas, porque cuando no pasa nada, como no hay show, pues nadie lo valora realmente. Pero es muy curioso cuando este tipo de cosas suceden. Se pueden hacer este tipo de mapas también para flujos de escombros. Este es un área en donde podemos calcular la presión dinámica de los flujos estacionales, y pues como ustedes pueden ver, hay una zona poblada. Lo importante de los flujos no es nada más que entren al pueblo, sino que además tengan la fuerza suficiente como para derribar un muro.
Entonces podemos hacer también esa estimación sabiendo cuál es la presión dinámica con la que cede un muro, cuál es la presión dinámica con la que se puede llevar al ganado, se puede llevar incluso a una persona. Entonces, las evaluaciones de peligrosidad se pueden hacer de esa manera. Ahora bien, muchas veces, decía yo, en el enfoque, es decir, nos podemos fijar en la fuente del peligro, pero también nos puede interesar el objeto que queremos proteger. Entonces necesitamos aplicar una metodología que debe ser llevada a cabo en etapas. Por ejemplo, si nosotros queremos proteger una planta nuclear o queremos proteger una ciudad, un aeropuerto, necesitamos hacer el análisis de todos los fenómenos naturales que ocurren alrededor de esa infraestructura. Entonces, en estas diferentes etapas nos tenemos que preguntar si los fenómenos que estamos recopilando tienen una actividad en la región, interesantemente, con menos de 10 millones de años. Si es menor a los 10 millones de años, la siguiente pregunta es, ¿estos fenómenos son activos? Entonces, nosotros hacemos una serie de preguntas hasta descartar la actividad de ese tipo de fenómenos. La actividad eruptiva puede, por ejemplo, en el caso del Popo, tiene una recurrencia entre 50 y 100 años, cada una de las erupciones. El volcán de Colima tiene erupciones más o menos en promedio cada 7 años, pero pueden durar varios años. Pero es diferente cuando hablamos de fallas tectónicas que se pueden reactivar en tiempos un poco más grandes. Pero si queremos proteger una planta nuclear, nos tenemos que preguntar qué tan activa es la falla y tenemos que hacer la investigación correspondiente para descartar que ese lugar es seguro, porque como lo hemos visto en el sismo de Tohoku en Japón, en 2011 se rebasaron muchos de los parámetros que se habían considerado en ese momento, y eso nos lo tenemos que preguntar al momento de querer proteger una zona, y tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva de los peligros potenciales que pueden amenazar y su nivel de actividad a través del tiempo. Y cada uno de los fenómenos debe de tratarse de una manera diferente, porque hay fenómenos que pueden ocurrir en términos de días, de años, de siglos, de milenios, del orden de 10,000 años, 100,000 años, y así, y cada uno de ellos van a tener una consideración en la que nosotros debemos de definir cuál es el peligro aceptable, es decir, la probabilidad de ocurrencia. Y fíjense que hasta aquí no hemos hablado para nada de riesgo, porque el riesgo es un producto que al final de cuentas sale si nosotros evaluamos la peligrosidad. Entonces es muy importante la evaluación de la peligrosidad como un factor en el que está involucrado la probabilidad. Entonces tenemos que ir avanzando etapa por etapa, buscando cada uno de los diferentes fenómenos que ocurren en una región, ya sean, en este caso, esta es la evaluación de peligrosidad de una planta nuclear era parte de la antigua Unión Soviética, ahorita me acuerdo, y se recopilaron los eventos sísmicos, volcánicos, incluso tsunamis, deslizamientos. Como ustedes pueden ver, aquí el traje a la medida es muy diferente. Tenemos que hacer un enfoque distinto. No es nada más de un solo fenómeno, sino como el objeto que queremos construir es un objeto de categoría estratégica, pero además en un momento dado, si es afectado, puede tener consecuencias muy graves sobre el entorno. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos estos factores y cada uno de ellos debe de ser evaluado de manera diferente. Entonces tenemos que hacer esa caracterización de las fuentes geológicas, evaluar la actividad a través del tiempo,
Buscarlos todos, completamente, hasta los que aparentemente son lejanos. Cuando digo aparentemente son lejanos es que, por ejemplo, los volcanes pueden tener influencia en cientos de kilómetros, a veces incluso miles de kilómetros, depende qué es lo que queremos nosotros evaluar. En el caso, por ejemplo, de un aeropuerto, sí es muy importante la lejanía o cercanía respecto a un volcán, evaluar la probabilidad de dispersión de las cenizas, evaluar la probabilidad del tamaño del producto que puede caer en el aeropuerto. Eventualmente se puede construir un aeropuerto muy cerca de un volcán, pero necesitamos saber cuáles son las características de la caída de cenizas para poder hacer las construcciones de acuerdo a la probabilidad de distribución y de acumulación en espesor de los diferentes productos volcánicos. Entonces tenemos una serie de procesos geológicos, tenemos una serie de soluciones que van desde lo empírico hasta lo probabilístico. Lo tenemos que abordar de una manera en la que incluso hoy en día podemos elaborar mejores mapas de peligros utilizando todos estos modelos con una serie de requerimientos computacionales que son cada día mayores. Entre más va pasando el tiempo, más conocemos, mejores herramientas desarrollamos y obviamente esas herramientas van siendo cada vez más exigentes en términos de las necesidades y podemos establecer pues prácticamente para todo tipo de fenómenos este tipo de mapas, realizando las simulaciones a través de diferentes recursos de cómputo de diferentes tamaños. Y ahí se abre un mundo completamente aparte, desde, decíamos, iniciando con la identificación de los fenómenos, estudiando su recurrencia, caracterizándolos, obteniendo la información a partir de esos materiales que podemos encontrar en el campo, encontrar los parámetros físicos, de manera que podamos simularlos mediante paquetería apropiada y desplegándola a través de modelos digitales de elevación usando sistemas de información geográfico que eventualmente nos van a permitir en un momento dado corroborar qué tan realista es la salida de todas estas simulaciones y poderlas desplegar. Y si nosotros las podemos desplegar, obviamente pues vamos a poder realmente evaluar qué tanto efecto tienen una vez que colocamos dentro del sistema de información geográfica la infraestructura, la población, etcétera. En el proceso de evaluación de la peligrosidad nos interesa saber cuál es la distribución de los materiales, cuál es la magnitud probable de cada uno de los fenómenos, y hasta ahí es un fenómeno, es un proceso en el que estamos evaluando el fenómeno. Pero una vez que ya tenemos todas esas áreas, los escenarios construidos, si nosotros colocamos dentro del sistema de información geográfico toda la información de geografía humana, de cuánta gente vive, dónde están las escuelas, toda la infraestructura estratégica como es la policía, los bomberos, los hospitales, entonces nos damos cuenta de inmediato, podemos evaluar la exposición, reconocer la vulnerabilidad y entonces tener una serie de mapas que pueden ayudar a tomar una serie de decisiones. Los mapas probabilísticos cada día tienen mayor uso, sobre todo si ustedes algún día compran sus seguros para lo que sea, seguros de accidentes, seguros de autos, todos ellos están ya evaluados con la probabilidad que tienen de que algo les afecte y entonces en función de ello pues es el costo de su seguro. Entonces hay mucha utilidad de este tipo de evaluaciones de peligrosidad. Podemos, repito, tener salidas de manera determinística, de manera probabilística y al final de cuentas, si nosotros tenemos un marco conceptual claro de lo que es la peligrosidad, podemos entonces sí llegar a una evaluación del riesgo, tomando en cuenta cada uno de los elementos que ocurren.
Ese es posiblemente uno de los grandes retos que tenemos en el país. Necesitamos reconocer el entorno, de qué manera este entorno es afectado por los fenómenos naturales, y si nosotros los conocemos a detalle, entonces podemos tener la posibilidad de tener un desarrollo sustentable, para que podamos tener eventualmente la posibilidad de disminuir el impacto de los fenómenos naturales mediante la reducción de la vulnerabilidad y de esa manera tener un mejor entendimiento de nuestro entorno y de nuestro propio progreso. Muchas gracias.